Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de la técnica de control con válvulas. Vamos a continuar con nuestro curso. Les agradezco a nombre de Festo Pneumatic su presencia. Vamos a dar continuidad a los temas que estuvimos revisando el día de ayer para completar, bueno, pues toda la información que tenemos como encomienda transmitirles. Muy bien. También hicimos una revisión de los comentarios y preguntas que nos hicieron y bueno, pues también vamos a hacer el refuerzo. De todos modos, pedí algunas informaciones complementarias que, que muy probablemente el día de mañana se las haga llegar o más bien se las presente para que, pues bueno, se terminen por afianzar las dudas que todavía tengamos. Muy bien, pues vamos a seguir con este tema sobre lo que es el control a través de nuestras válvulas. Recordemos que estamos diciendo válvulas en términos generales, ¿verdad? Porque pues cuando ya decimos electroválvula, pues obviamente estamos haciendo mención de que es una válvula que se activa por medios eléctricos. Si decimos que es una válvula neumática, estamos asumiendo que es una válvula que se activa por medio neumático, o sea, por medio de aire comprimido, o también existen las válvulas de accionamiento manual, donde pues obviamente la interfase con una persona, pues está haciendo, pues en el día a día del trabajo con el dispositivo semiautomático, pues obviamente necesitamos estas partes complementarias. Entonces, también las válvulas de accionamiento mecánico, ¿verdad? Donde de diferentes maneras vamos a hacer la activación de la válvula, ¿verdad? Que en este caso va a ser por una activación mecánica, donde vamos a ver los diferentes tipos y modelos de la activación de esta misma válvula. Entonces, por eso es que estamos recordando lo que vimos el día de ayer y que es importante recalcar para que, pues obviamente, afiancemos estos conocimientos y estos conceptos. Principalmente, recordemos que si tenemos el concepto claro, pues obviamente vamos a tener la facilidad del entendimiento. Eh, Como visualizamos ayer, aquí pues ya le estoy anexando al circuito neumático básico, ¿verdad? Del control de un actuador. ¿Verdad? Déjeme, voy a poner mi puntero. Caray. No sé, no me está permitiendo. A ver, vamos a ver. Ujú. A ver, permítanme. Copiar diapositiva, no. No me está dejando. Ok. Ujú. Bueno, entonces aquí perdón, aquí, ok. Entonces, estamos aquí en esta presentación donde vamos el día de ayer iniciamos precisamente la parte donde solamente veíamos los dos recuadros en este caso, de la válvula 5.2, ¿verdad? Que hablábamos que eran los dos estados, el estado en reposo y el estado de la activación. Esa es la interpretación que debemos hacer cuando veamos el símbolo neumático. Este símbolo neumático, pues obviamente me va a indicar que tengo los dos recuadros en el cual, pues el primero, el de la izquierda, va a ser el estado de reposo y el de la derecha va a ser el estado de activación. Perdón, el de la izquierda va a ser el estado de activación. Y eso es en términos generales, independientemente del tipo de energía que la active. Eso también recordemos que esa es la parte que también vamos a tener presente. Ujú. Ok, estaba tratando de activar mi, este, mi puntero, pero por alguna razón no me está permitiendo hacerlo. Ok, entonces aquí ya el día de ayer revisamos la nomenclatura, ¿verdad? Aquí ya también están los números, que también pueden ser letras. El 1, la alimentación de presión. La 2, ya para la cuestión del puerto de activación, en este caso el regreso del pistón. El puerto 4 para el avance de nuestro pistón, de nuestro actuador. El 3, que es un escape. El 5 también, que es un escape.
Y entonces, un concepto que estábamos revisando y que sí es importante entender es el término monoestable. Monoestable que precisamente lo veíamos ayer con el símbolo que está aquí, el primero, el de abajo, que era un resorte que le llamamos neumático. Entonces, este resorte neumático prácticamente nos va a ayudar a tener una un regreso, ¿verdad? Del estado de la válvula. Es decir, lo que indicábamos ayer puede ser resorte neumático, resorte mecánico o inclusive los dos tipos de accionamientos, ¿verdad? El mismo aire comprimido, ¿verdad? Que tiene internamente para poder regresarlo al estado de reposo o un resorte mecánico. También el resorte mecánico, así como funcionaba el actuador de simple efecto que visualizamos ayer, que también cumplía la función de regresarlo a su punto inicial, también es la función del resorte en la válvula. ¿Cómo vamos a poder reconocer una válvula monoestable? Precisamente por el símbolo tanto del resorte mecánico como del resorte neumático, ¿va? Que esa es la forma en que vamos a reconocerlo. Ahora, ¿qué implica que yo esté manipulando o tratando de controlar una válvula monoestable? Pues implica que, pues, voy a estar teniendo, mientras yo quiera que se active mi válvula, tengo que permanecer la señal de activación por medio de cualquiera de las 3 energías. Es decir, si lo estoy activando, como este es el caso, eléctricamente, tengo que mantener energizada mi bobina para que esta válvula permanezca en el estado de activación. Eso es lo que significa monoestable. Mantener la energía en este estado precisamente mantenerla de manera continua. Si fuera neumática, pues obviamente también la presencia de la energía neumática piloteando esta válvula para mantener el estado de activación. O en el término mecánico, también la palanca debe estar en el sitio que precisamente está activando mi válvula. Inmediatamente que yo quite mi energía de activación, ya sea eléctrica, neumática o mecánica, automáticamente por medio de los resortes, ya sean neumáticos o mecánicos, va a regresar a su estado de reposo. Ese es el significado de monoestable, ¿sí? En cambio, el otro tipo de válvula 5.2, pero biestable, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, en la simbología ya no aparece ningún tipo de resorte, tanto neumático como mecánico, no aparecen. Inclusive, la forma de identificarlo eléctricamente es que trae bobinas en ambos extremos de nuestro cuerpo de válvula. Es la forma en que podemos reconocer también, de alguna manera, tener una referencia visual de que estoy manejando una válvula biestable. Entonces, aquí, como bien lo mencionamos también, biestable significa también que es una válvula por impulsos, ¿verdad? El significado de que es por impulsos quiere decir que yo voy a cambiar el estado de mi válvula de activación o desactivación, ¿verdad? Voy a cambiarlo solamente mediante pulsos de energía. Solamente un pulso de energía me va a bastar para cambiarlo de estado. No necesito tenerlo directamente, continuamente activados. Entonces, si mando un pulso eléctrico, en este caso, en el puerto 12, ¿verdad? Mando un pulso eléctrico, pues cambia a estado de reposo. Pero si yo activo el 14, entonces un pulso me va a bastar para hacer su activación. Y este pulso puede desaparecer, puede ser de un segundo, medio segundo, ¿verdad? Hay una cuestión mínima, ¿verdad? De energización, donde precisamente ya sea de manera eléctrica, neumática o mecánica, ¿verdad? Voy a mantener el estado, en este caso el biestable, que yo decida, ¿verdad? Porque así conviene al sistema de avance y retroceso de mi pistón en términos de la biestabilidad o el control por el impulso.
¿va? Entonces, este es un concepto que sí es necesario mantenerlo y estarlo teniendo en mente en nuestras automatizaciones. Y también algo que de repente sí es necesario revisar son el uso de las válvulas de 3 estados, ¿verdad? En este caso tenemos 3 estados, el de en medio es el estado de reposo, y los otros 2 estados también son necesario activarlos. Eh, Físicamente van a lucir igual que si fuera una válvula de doble bobina, pero internamente, pues obviamente por el arreglo de los canales de comunicación del aire, pues va a tener en el estado de reposo, una configuración específica, ¿va? Estas ya son válvulas no es de un uso tan común como las primeras dos que visualizamos, la monoestable y la biestable, pero sí se llegan a requerir y ayer hicimos la mención de en qué situaciones. Lo importante de recalcar aquí es qué sucede con la fuerza y el posicionamiento en mi sistema, en mi actuador, ¿verdad? Acuérdense que los actuadores, bueno, pues generan un movimiento y generan, obviamente desempeñan una fuerza para posicionamiento, para empuje, para inclusive para hacer un agarre alguna pieza. Y dijimos, en caso de que se active una cuestión de alarma o en un momento dado la fuente de suministro de aire llegue a fallar, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Verdad? La de los controles, perdón. ¿Qué puede pasar si se va la energía eléctrica en este caso? Ah, pues se va a posición de reposo y la posición de reposo, por ejemplo, en este caso que estamos ahorita señalando, me indica que el aire contenido en las cámaras eh, va a quedar cautivo, va a quedar atrapado en las cámaras y obviamente en el sistema que es el de manguera hasta la válvula. Ahí va a quedar cautivo, va a quedar el aire, no va a salir, a menos, obviamente, dependemos de las fugas que pudiera tener el sistema. A veces hemos dicho que hay niveles de fuga, a veces, pues obviamente muy bajos, no tienen que ser de litros, de bastantes litros por minuto. Entonces, pues obviamente esto puede ir desenergizando nuestro sistema, va a ir disminuyendo la fuerza. Entonces, en un momento dado, vamos a poder mover nuestro actuador de una manera libre, ¿verdad? Pero en el primer caso, en la primera situación, cuando lleva a cabo la desactivación, se activa el modo de reposo, queda atrapado el aire. Ahora, si pusiéramos la del lado derecho, ¿verdad? Sustituyéramos la de en medio por la del lado derecho, esta es centros a escape. Cuando ponemos una de centros escape, el aire contenido en ambas cámaras del pistón va a tender a salir. Por lo tanto, el pistón pierde toda la fuerza que tenía porque todo el aire de las cámaras sale y obviamente queda sin fuerza el pistón. ¿Sí? Eso es muy importante. Obviamente, si puedo mover libremente mi vástago y si está colocado de manera vertical, pues obviamente va a tender a caer, va a tender a pues sí, la misma inercia del vástago va a tender a irse hacia abajo, ¿verdad? Es la tendencia natural con la inercia, con la fuerza de gravedad. Y la válvula del lado izquierdo, donde tenemos precisamente ahora los puertos eh, totalmente bloqueados. Aquí, aquí es precisamente donde se mantiene el aire presurizado. Un error, un error. La de en medio es que sí están los centros a presión. Es una disculpa. Estos sí están centros a presión. Este es el primero que les expliqué, en donde queda atrapado el aire, y esta es donde quedan los centros a presión, ¿sí? Entonces aquí sí estamos presurizando ambos puertos, el 2 y el 4, y mantiene su posicionamiento y mantiene la fuerza del pistón, ¿sí? Eso es lo que va a estar sucediendo. Aquí yo traté de buscar algo que pudiera ejemplificar el funcionamiento y encontré este sistema. Antes de ponerlo a funcionar, les explico, este es un elemento, un músculo neumático, ¿verdad? Es un músculo neumático, es un tubo de elastómero que vamos a estar inflando con el aire a presión, ¿verdad? Lo vamos a estar inflando con el aire a presión
y de esta manera vamos a tener un posicionamiento. Acuérdense que la posición del medio es la de reposo, o también, en este caso es una válvula que tiene los centros cerrados, ¿verdad? Es como esta, la de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire no va a dejar escapar el aire contenido en el músculo. En este caso, ¿qué va a significar en el músculo? Va a significar que si deja atrapados, o sea, si pasamos a la posición de reposo, va a mantener la posición en donde entre en activación. O sea, no va a dejar escapar el aire y pues obviamente va a tener la posición que precisamente está decidiendo el operario para manipular, en este caso, el bloque que estamos visualizando. Y vamos a ver cómo está haciendo su conmutación. Esto creo que es de mucha ayuda. Aquí está la fuente de presión, aquí tenemos un regulador de la misma presión, esta válvula está siendo activada de manera manual. Esta es una válvula de palanca, ¿sí? Aquí tenemos un silenciador, tenemos aquí también un símbolo del regulador de caudal, ¿verdad? Porque necesitamos que el movimiento de subida y bajada de nuestro músculo neumático en el posicionamiento sea de una manera calibrada. No va a ser un movimiento de golpeteo ni de manera intempestiva. Vamos a verlo aquí en la animación, a ver cómo lo visualizamos ya en activo. Vemos que ya hace los cambios, ¿verdad? Ahí está bajando. Y el otro va a ser para subir, ¿verdad? Cuando veamos que se activa el de la derecha, es para subir. Exacto, carga la pieza, la va a colocar, cuando baja se pone la activación del lado derecho y el posicionamiento lo logra cuando entra la parte de en medio, la posición de reposo, cuando quedan el centro eh, con bloqueo de las presiones, ¿verdad? Entonces, ese es un modo de cuando se utiliza, nuestro músculo neumático puede funcionar como un elemento de cargas de pieza como un balancín, ¿verdad? Y la ventaja que tiene es que pues puede ser construido desde 9 metros hasta 9 metros de longitud y eso se aprovecha para que haga un posicionamiento para cargar piezas de hasta 100 kilogramos en un margen de movimiento de hasta 2 metros. Entonces, se tiene esa capacidad con el músculo neumático y como lo vemos, con un simple eh, sistema de control neumático totalmente, ¿verdad? Una simple válvula de palanca nos está sirviendo para hacer el balancín neumático, lo cual lo hace muy económico, muy fácil de mantenimiento y un sistema muy amigable para los operarios para hacer la carga de estos, desde cajas, elementos que pesan más de 10 kilos, porque pues en muchas ocasiones estas cargas durante un turno, pues obviamente genera fatiga, genera malestar y genera daños a la salud de los operarios. Muy bien, entonces ya revisamos ayer también la parte de las válvulas de asiento, las válvulas de corredera. Algo que sí es necesario reforzar es, acuérdense, los asientos son hechos por membranas. Asienta la válvula y es cuando cierra o abre puertos, ¿verdad? A final de cuentas, este movimiento que hace nuestra membrana, ¿verdad? Esta membrana interna, lo que hace es está cambiando los estados, estado de reposo o estado de activación, ¿verdad? Esa es la función, ya sea de la membrana o ya sea también de los carretes. A final de cuentas, eso es lo que están haciendo estos componentes internos. ¿Por qué razón en algunas ocasiones son diferentes? Lo que pasa es que de repente el método de fabricación, ¿verdad? De la válvula tiene que ser para mayores velocidades, para garantizar mayores ciclos de vida útil, como lo es en nuestras válvulas, que en algunos modelos estamos llegando hasta 80 millones de ciclos, ¿verdad? De ciclos de trabajo, lo cual pues es un número muy alto de ciclo de vida y esto lo logra gracias a la tecnología de los carretes, de los empaques, de la forma en que están fabricados. Por eso es que tenemos inclusive lo que veíamos ayer, que también hay válvulas de corredera que son del tipo cartucho. Estos cartuchos son estos que se ven de color amarillo,
¿verdad? Que internamente son como los que están aquí, a ver, déjeme ver, no, de aquí no me está dejando pasar. Bueno, entonces aquí vemos que la parte de los carretes, vean, estos son los cartuchos que son estos precisamente de color de bronce, el émbolo, el carrete es más pequeño, ¿verdad? Y de esa manera estos cartuchos, pues obviamente son de larga vida útil, de alta resistencia al desgaste. Esa es la tecnología que nos da precisamente para garantizar la durabilidad, para poder llegar a esos 80 millones de ciclos en condiciones ideales, llamémosle, o en condiciones de estándar y normatividad FESTO, ¿verdad? FESTO tiene unos laboratorios específicos para llevar a cabo las pruebas de los equipos y de esta manera dar una referencia de la vida útil, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es lo que podemos tener y lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes modelos. En resumen también, ¿qué ventajas tiene uno frente a otro? Porque a final de cuentas, pues la tecnología de fabricación interna, el modo en que esté, no tendría ningún sentido si no es que yo le veo alguna diferencia y puedo visualizar alguna ventaja para poder hacer la selección de la que más me conviene a mi sistema. Eh, Dijimos que lo que es la de corredera, bueno, pues nos va a dar una gran velocidad, ¿verdad? Nos va a dar un caudal muy grande respecto de su tamaño, sí, como lo veíamos ayer en las válvulas BVG, y las de asiento, pues no tanto. Aquí, por ejemplo, nos dice presiones elevadas hasta 16 bars, puede lograrse con los sistemas de cartucho, que son también de corredera, y pues es más ventajosa que la de asiento. Funcionamiento con vacío, la de corredera, la de cartucho, tiene más posibilidades de éxito. El funcionamiento reversible también con la de corredera, con la de asiento, pues no, por su misma construcción interna, las membranas están simétricamente colocadas de cierta posición para facilitar el flujo de aire en un solo sentido. Por eso es que no es posible usarlo de manera reversible porque no están configuradas de esa manera, no es para ese propósito. Entonces, aquí en las de corredera no hay ningún problema, no se sigue no se hace ese diseño simétrico, ¿ah? Sino en los puertos están diseñados de tal manera que el flujo de aire puede pasar en ambos sentidos. Obviamente, aquellos que sí tengan el símbolo de reversibilidad. Y algo que sí nos debe interesar es la resistencia a la calidad de aire, que precisamente la que tiene mayor resistencia a la calidad de aire, a mala calidad de aire, es la de asiento. Eso es lo que de repente sí nos debe tocar, tenerlo en mente para decir, bueno, ¿cuál me conviene? Veo las condiciones que tiene nuestra situación, nuestra automatización, nuestra red, y decimos, no, pues entonces creo que sí es necesario colocarla que sea más robusta para resistir esas condiciones de aire muchas veces muy, muy bajas. Las tasas de fuga, pues prácticamente son tanto la de asiento como la de cartucho, van a tener una gran resistencia bueno, más bien un mínimo de fuga. Y el tiempo de maniobra, bueno, la que es más rápida es la de asiento, precisamente porque la membrana tiene un gran émbolo y obviamente pues el flujo de aire va a ser el empuje mucho más rápido. Y la del aceite, acordémonos que el aceite lubricante también de repente puede ser un enemigo de las juntas y en este caso la de asiento su membrana es compatible con el aceite, por lo tanto no se va a corroer y va a tener una mayor vida útil. Muy bien, vamos con la siguiente línea, una línea de electroválvulas que les llamamos que es robusta. También sigue la filosofía de tecnología Festo, que es el cuerpos metálicos. En este caso, nos salimos del perfil como lo teníamos en la BVG, nuestra válvula BVG compacta, que donde se usan dispositivos compactos y puertos, por ejemplo, ¿se acuerdan que iniciamos con los puertos M3, M5, va? Puertos realmente muy pequeños. Entonces, ¿dónde utilizamos esas válvulas compactas? Habíamos dicho en sistemas de manipulación, en gabinetes y obviamente en aplicaciones donde las máquinas son muy pequeñas. Y donde hay máquinas pequeñas, pues por decir así un perfil de aplicación, podríamos mencionar el segmento de industria electrónica,
donde se fabrican chips, se fabrican elementos de microcontrol, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ahí es donde vamos a sugerir estas válvulas, porque van desde puerto M3, M5, M7, un octavo y hasta un cuarto. ¿Va? Ese es el máximo tamaño que tenemos en VVG. Y en VVS es una línea complementaria. ¿Va? Es una línea complementaria porque estas vamos a visualizar que empiezan en puertos de un octavo, se van a un cuarto y llegan a 3 octavos. En esta primera etapa las tenemos liberadas en esos 3 tamaños. Entonces, lo visualizamos, son válvulas que no son compactas, son robustas. La imagen es de una válvula gruesa, una válvula que da confianza a muchos usuarios, ¿verdad? Que es también la verdad. Acuérdense que cuando una persona tiene una percepción de que algo es bueno porque para él, pues la referencia de experiencia siempre le ha dado ese conocimiento, pues muchas veces a pesar de estar argumentando, dando hojas de datos, pues hay gente que, bueno, es muy apegada a sus opiniones, a sus conocimientos y dice, yo quiero una válvula donde no tenga el temor o la desconfianza de que pueda tener poco caudal, entonces además eso me da una imagen de que va a resistir, inclusive a que se pueda bloquear internamente y pues entonces no tenemos más opción más que si tenemos el producto, pues se lo podemos dar y podemos poner, satisfacer sus requerimientos. Entonces, seguimos con la cuestión de la parte de que es un elemento robusto, cuerpo metálico, ¿verdad? Que ahorita vamos a observar que son 3 tamaños de momento, que también van a poder manejar vacío hasta 10 bars, también vamos a tener realmente un margen de presión bastante alto. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Los flujos, vemos que también estamos teniendo flujos interesantes desde 700 litros por minuto, 1200 y hasta 2000 litros por minuto en esta fase de diseño. Aquí sí ya nos dan datos como por ejemplo cuál es la construcción interna, la gran mayoría son de corredera, ¿verdad? Inclusive aquí nos dice con aire de control exterior. Esto quiere decir que son con pilotaje externo. ¿Va? El pilotaje externo que nos va a permitir inclusive manejar precisamente desde vacío hasta el margen de presión máximo. Entonces, aquí tenemos las versiones si son 5.2 monoestables, si son 5.2 biestables, vean que es BI, biestables, las 5.3, donde la E significa centro, bueno, no tengo, este es centros cerrados, me parece que este es centros a escape y centros a presión. Entonces, tenemos ya las tres nomenclaturas, también en válvulas 3.2, ya sean normalmente cerradas o normalmente abiertas. ¿En qué cambia la parte de normalmente abierto o normalmente cerrado? Muy fácil y muy práctico. Las que hemos estado viendo en los diagramas que les presenté en los slides son normalmente cerrados. ¿Por qué? Porque si yo no le he estado haciendo ninguna energización, pues obviamente le voy a tener que hacer en ninguna energización voy a tener que estarle haciendo permítame aquí que me están aquí pidiendo una desinstalación. Ok. Bueno, entonces les indico que precisamente vamos a tener que interpretar si es normalmente cerrada, es el estado inicial, o sea, sin ningún tipo de energización de la válvula que obligue a cambiarla de estado, está cerrada, como la llave del agua. Normalmente cerrada porque si no se estaría tirando el agua. Pero en algunos casos yo necesito sistemas donde esté abierto por cuestión de seguridad, porque así me conviene mi dispositivo, ¿verdad? Cuando iniciamos los dispositivos necesitamos a lo mejor que el vástago esté extendido de primera, como posición inicial. Entonces, en ese caso voy a utilizar una normalmente abierta, es decir, va a estar abierta mi válvula, el puerto de energización del avance, ¿sí?
y eso quiere decir que sin aplicar ningún tipo de energía voy a tenerla abierta. Y si yo le aplico energía, ¿qué va a hacer? Me la va a cerrar. Es decir, que vamos a invertir los cuadritos de estado que vimos en la válvula. Así como las visualizamos, son normalmente cerradas. Entonces, lo único que hacen es cambiar de posición los cuadritos de estado y eso ya indica que si es normalmente cerrada o normalmente abierta. También aquí en esta nueva serie de electroválvulas, ya ampliamos la capacidad del voltaje, ¿va? La VVG solamente teníamos de corriente directa y solamente teníamos, por ejemplo, los 3 voltajes, 5 volts, 12 volts y 24 volts, solo corriente directa. En esta línea ya ampliamos, la variedad de tipos de voltaje. Manejamos corriente directa y manejamos corriente alterna, llegando a un nivel, me parece que son 7 voltajes desde 12 volts hasta 220 volts, ¿verdad? Pasando por 24, 48 de corriente directa, 48 de corriente de continua y 110 corriente alterna y 220 corriente alterna. Sí, esos son los voltajes que vamos a manejar. Son también válvulas que se llaman de uso universal, ¿verdad? O en prácticamente en cualquier tipo de industria o aplicación, vamos a poder colocar estas válvulas y por supuesto también siguen el, el, la filosofía de poder utilizar las válvulas de manera individual o en manifold o en block, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener y entonces pues vamos a poder hacer las combinaciones también posibles que querramos. Aquí vemos una parte también de sus secciones que pues obviamente ya las habíamos revisado en otra línea. Aquí vemos los diferentes tipos de válvulas que ahorita tenemos, desde un octavo, un cuarto, 3 octavos. También los podemos tener en cuerdas NPT, en cuerdas inglesas, ¿verdad? También para cumplir el sistema inglés, que de repente pues también nos llegamos a encontrar que algunos dispositivos, pues por nuestro cliente final, pues maneja sistema inglés y bueno, pues ellos requieren estas cuerdas. Sin ningún problema se pueden proveer. En un futuro vamos a tener ya los tamaños liberados de media y de 3 cuartos. Entonces, eso también es importante saber para que en un futuro cercano también les avisemos que ya existen estos puertos más grandes y que van a poder proporcionar un caudal también un poco mayor. Ventajas de estas nuevas líneas, algo que aquí a lo mejor no lo vemos un poquito tenue, ¿verdad? El cuerpo, pero el cuerpo viene diseñado también de manera simétrica. Se dan cuenta aquí como que trae salientes los puertos, ¿verdad? Los puertos de conexión del aire, y esto quiere decir que este lado los trae sobresalientes y en el lado contrario los trae hendidos. Inclusive en el lado contrario va a traer como un dibujo de la, del empaque para evitar tener el error del montaje. Estos, este tipo de válvulas vienen con ese nuevo diseño tecnológico llamado Pocayoke o de diseño de montaje intuitivo. Inclusive las partes, la nomenclatura de la presión, ¿verdad? Las aplicaciones son cuerpos hechos en vaciado de aluminio, lo cual pues aquí nunca se van a borrar, ¿verdad? Estos no son etiquetas, viene prácticamente es parte del cuerpo y no vamos a tener temor a equivocarnos en alguna conexión. Entonces, esa es parte de ahorita del diseño inicial. También aquí lo que nos está explicando es que el conector eléctrico a través esta tuerca moleteada que tenemos aquí en la parte superior, si nosotros la aflojamos, podemos estar moviendo nuestro conector eléctrico y posicionándolo de 90 a 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso tiene una gran ventaja porque a veces los cables, si en un momento dado necesitamos orientarlos, ¿verdad? Porque los cables eléctricos, si los ponemos en una curvatura muy aguda, pudiera correrse el riesgo de que se quiebren, de que sufran un daño más prematuro, y eso también no es muy adecuado. Entonces, podemos hacer la orientación de la bobina muy fácil, sin ninguna herramienta. También no exige orientación específica de la bobina,
¿Qué quiere decir? Que, pues, lo puedo montar de esta manera o de manera como está arriba. Si se dan cuenta, es inverso y de todos modos va a trabajar sin mayor problema. No exige, o sea, que dicen: "Híjole, es que me equivoqué al montarlo, lo monté al revés". No, 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 no hay problema. De todos modos va a funcionar, no tiene nada que ver esa situación. Entonces, son diseños que nos están facilitando el trabajo en el momento de hacer. Acuérdense, ¿esto qué ventaja tiene? Pues, si mandamos a alguien o nosotros lo hacemos muy aprisa, pues ya no tenemos que cuidar tantos detalles en el montaje, ¿verdad? Si yo tengo que estar revisando el manual, oye, coloqué bien la bobina, no creo que no la coloqué bien, la tengo que volver a quitar, tengo que revisar. Eso les va a consumir tiempo, les va a hacer pensar que el producto es complejo y la idea es hacerlo lo más simple posible para que ustedes ahorren tiempo y tengan una alta confianza en los productos. Aquí inclusive ya tenemos un desglose, ¿verdad? Un desglose donde podemos ver las bondades de las conexiones, poder, inclusive aquí nos indica que podemos hacer una identificación, trae un recuadro donde yo puedo escribir el, un código, ¿verdad? De identificación de mi válvula, tengo tengo accesorios que van a poder tapar mi accionamiento manual porque también viene equipado con ese botón de activación manual. También vamos a tener la cuestión de los racores, pueden ser de varios tipos, de los que son de polímero, los metálicos, ¿verdad? No hay mayor problema, compatible totalmente a los diferentes tipos de conectores. Los silenciadores pueden ser metálicos, como los veíamos ayer, los de bronce sinterizado, o los convencionales de aluminio, o inclusive también tenemos totalmente de polímero. Entonces, cualquiera de estos puede funcionar para esta electroválvula. Aquí está el detalle de también, como ayer lo observábamos para la BVG, la BVS es un estándar también que puede poner bloqueadores a mi activación manual. Lo puedo hacer nada más de empuje o bloquearlo totalmente. Esto es una cuestión de seguridad. Eh, Dicen por ahí que no nos damos cuenta a veces de la necesidad de seguridad hasta que sucede un accidente. Entonces, muchas veces, a lo mejor como estándar es proveer la mayor seguridad y no esperar a que suceda algo, porque cuando sucede algo, por lo regular siempre se busca un responsable. Sí, un responsable desde que el que diseña ese aditamento hasta que el que provee elementos para la misma automatización. Porque acuérdense que de repente, pues también para un accidente se contratan seguros, pero el seguro tiene que validar que realmente fue un accidente. Si detecta negligencia porque no se usó lo adecuado para un dispositivo, realmente no se paga nada de seguro y ahí es donde precisamente pues puede haber grandes pérdidas de dinero. Entonces, aquí tenemos nuevamente la situación de válvulas, qué tipos de válvulas tenemos, si tienen pilotaje, e inclusive modelos también que tienen las dos válvulas 3.2 en el mismo cuerpo, ¿sí? Eso vimos ayer que era una gran ventaja, ¿por qué? Porque en un solo cuerpo tenemos dos válvulas 3.2 alojadas ahí y veíamos ayer la capacidad de tener hasta 48, ¿verdad? 48 válvulas 3.2 porque en este caso, en esa línea teníamos 24 posiciones. Aquí tenemos hasta 16, que entonces estaríamos hablando 32 válvulas 3.2 posiblemente montaje en el manifold. También esta línea viene equipada con manifolds muy versátiles, desde los que usan pilotaje externo, por ejemplo, pilotajes externos, que es el manifold más grande, el manifold se le llama estándar, hasta, por ejemplo, aquí hay un manifold que le llaman versión compacta, no tiene los puertos de pilotaje, no, porque teóricamente este es para solamente pilotajes internos. Todos los blocks vienen equipados con sus empaques, sus tornillos, no es necesario pedirlos por separado, es muy práctico.
para que nada más pidan el manifold y sus válvulas y lo pueden armar también bajo la filosofía del montaje de usar solamente 2 tornillos, que también son tornillos cautivos, tornillos que no se caen. Entonces, también viene esa filosofía, se continúa y, por ejemplo, aquí tenemos también un montaje en block que le llamamos listón distribuidor. Un solo listón distribuidor que comunica los puertos de presión. Es un listón distribuidor que va a ser muy versátil porque en este tipo de listón distribuidor voy a poder hacer combinaciones de válvulas 3-2, 5-2 sin mayor problema, cosa que no podría hacer en estos manifolds. Por eso tenemos en estos manifolds presentaciones ya sea para versiones 3.2 o para versiones 5.2, a menos, obviamente, que estemos usando en los blogs dos válvulas 3.2, ¿verdad? En ese caso, no hay mayor problema de utilizar los blogs. Pero en pues obviamente también tiene la característica de ser de menor costo el listón y eso pues obviamente nos va a traer una enorme ventaja. Entonces, aquí todos los elementos, ¿verdad? Las placas de montaje individual, por ejemplo, ya vienen estandarizadas con los dimensionamientos que utilizan los perfiles. ¿Verdad? Actualmente las máquinas pues ya se hacen en perfiles, porque el perfil pues obviamente nos va a dar la ventaja de no estar maquinando, de asegurar precisamente que está bien maquinado, de tener un paralelismo, ¿verdad? Un paralelismo de máquina, o sea, de que va a estar pareja la superficie, va a pesar poco porque el aluminio no pesa tanto y aparte pues obviamente puedo hacer la sujeción en este caso de válvulas individuales o también la de block utilizando este tipo de placas directamente en los perfiles que ya vienen estandarizados, no hay ningún problema, se va a poder hacer el ensamble sin mayor detalle. ¿Sí? Vienen estandarizados, el famoso IPM, en cualquiera de los tamaños de válvula va a ser totalmente posible su montaje. También las partes individuales tenemos brackets de fijación donde la válvula inclusive va a poder ser montada de manera vertical, ¿verdad? Porque a veces, híjole, la limitación de espacio en el dispositivo puede ser una cuestión eh, pues de diseño, ¿verdad? Y dicen, pues tienes que colocar la válvula y pues buscamos dónde y tenemos la alternativa. Por medio de 2 tornillos fijamos el bracket, montamos nuestra electroválvula y todos contentos. Este mismo bracket inclusive podría ayudarnos a montar 2 válvulas. ¿Ya? Vean, entonces vienen muy bien diseñados estos brackets para ayudarnos al ahorro de espacio, para ayudarnos a hacer un pequeño, aquí un block, podríamos decirlo, 2 electroválvulas en un solo bracket, nos va a ayudar a hacer la vida más fácil en esas situaciones de que necesitemos hacer su montaje dentro de una máquina con espacio muy limitado. Eh, bueno, nada más otras vistas del mismo bracket, el montaje que puede tener. Aquí está, realmente es un bracket que no pesa prácticamente nada, trae también la parte de los taladros, ¿verdad? Los barrenos estandarizados para que quepan en los tamaños de perfil IPM5 o IPM8. Ujú. Y aquí vemos un poquito también la forma del montaje. Tenemos 2 listones distribuidores, vean, este es el listón que le estaba mostrando, aquí es la vista de perfil, donde pues obviamente aquí el puerto de circular pues es el de la alimentación de la presión y estos van a ser para montaje de los tornillos, ¿verdad? Entonces vamos a poder hacer este montaje, e inclusive hay una versión que se puede colocar de manera vertical. Aquí es horizontal, la primera, y el otro va a ser de manera vertical. A veces sí es necesario, nos facilita el diseño de la maquinaria, nos facilita el diseño del dispositivo, porque de repente tenemos que andar fabricando las fijaciones, ¿verdad? Necesitamos andar haciendo, pero es que va a ir así, entonces tenemos que mandar a maquinar y bueno, pues a lo mejor esto en los diseños ya dice, ¿sabes qué? Cero preocupación,
adquiere los accesorios y pues vamos más al diseño de la máquina y al montaje y obviamente a su puesta en marcha. Lo que les indicaba son manifolds en versión 3.2, manifolds en versión 5.2, con pilotaje externo también, o inclusive manejamos un módulo que se llama de extensión. ¿verdad? Esto es nada más para los tamaños, tanto podemos llamar para la versión estándar que tiene pilotaje. Para estas sí vamos a tener esta extensión de 2 posiciones más. A veces, por alguna razón, hoy es que tuvimos que montar un pistón más, tuvimos que tener otra válvula y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues mira, aquí no hay ningún problema, hay una extensión para que no el block no se deseche o no lo tengamos que ver su devolución, entonces le podemos poner esta extensión del manifold. Aquí, bueno, nos señala, como el día de ayer observamos que también a veces es necesario tener los pilotajes externos para cuando precisamente, como lo dice aquí, ideal para aplicaciones de baja presión y de vacío. ¿va? Esa es la regla que tenemos que tener siempre presente. Pilotaje externo solo para manejar bajas presiones y manejar vacío. Con eso es más que suficiente tenerlo presente y de esa manera no vamos a tener errores en los diseños. También otra cuestión interesante, todos estos tipos de blocks, de blocks donde se montan las electroválvulas, eh, ya sea electroválvulas o también válvulas neumáticas. Vamos a tener aditamentos ya de manera estándar, como lo es la placa ciega. ¿verdad? A veces tenemos que dejar un espacio porque no lo usamos o porque precisamente podríamos estar previendo que va a crecer en nuestro manifold, le ponemos una placa ciega. El manifold más pequeño, que era el listón, tiene su placa ciega, o el otro elemento, el del compacto, tiene su placa ciega, o el elemento para el manifold estándar también tiene su propia placa ciega. Pero ¿qué necesitamos? También acuérdense que podemos hacer eh, división de las zonas de presión. Si tenemos esa situación, vamos a necesitar en algunas ocasiones alimentación adicional de presión. ¿verdad? Este es un elemento de alimentación adicional de presión, inclusive muy recomendado cuando tenemos blocks muy largos. La regla nos dice que entre las seis válvulas montadas en un manifold, entre cada 6 válvulas montadas en manifold o en block, tenemos que poner una fuente adicional de presión para asegurar que todas tengan una fuente suficiente de activación. Si no, de repente puede causarse la lentitud de algún pistón, ¿va? Entonces es bueno tenerlo en consideración y entre cada 6 válvulas poder poner una fuente de alimentación de presión adicional y esos son componentes que los tienen todos los tipos de blocks. Para hacer estas diferentes zonas de presión, acuérdense, usamos nuestros tornillos separadores, ¿verdad? Para las zonas de presión. Todos lo tienen y todos estos tornillos son compatibles para los diversos tamaños. Entonces, ese es un tornillo que vamos a poder utilizar y que aquí precisamente traté de complementarlo con este diagrama. Estos diagramas, por ejemplo, aquí están montadas las válvulas, ¿verdad? Podríamos así decirlo, las posiciones, y aquí, por ejemplo, podemos montar esos tornillos. Hay que meterlos, obviamente, sin válvulas, ¿va? Sin válvulas, cuando las coloquemos mecánicamente, aquí colocamos el tornillo, lo metemos por uno de los puertos, y aquí con el otro usamos algo para detenerlo, aquí en medio, y con nuestro desarmador lo vamos a abrir lo más posible hasta tope, que quede bien apretado el tornillo ahí en la cámara, ¿sí? En este caso estamos separando tanto la fuente de presión como los escapes. Y aquí nos indica, aquí está la presión 1 en esta área para estas dos válvulas y aquí está la presión 2 diferente para estas otras dos válvulas. Entonces aquí tenemos dos zonas de presión, zona 1 y zona 2, ¿verdad? Que como lo veíamos ayer, quizás
Esto lo estamos utilizando para el ahorro de energía con válvulas. La zona 1 posiblemente esté trabajando a 6 bars y la zona 2 esté trabajando a 2 bars, ¿verdad? Que es a lo mejor el mínimo necesario para regresar nuestros actuadores a su posición de reposo. Aquí vemos un caso diferente. En este estamos utilizando ya otros componentes como son, por ejemplo, el que les decía, el módulo de alimentación adicional de presión. Aquí tenemos cuántas zonas de presión. Zona 1, zona 2 y zona 3. La presión aquí, pues, aquí tenemos nada más la separación del puerto de presión. Aquí está el tornillo que habíamos visto, el expandible, aquí está, y entonces está separando esta zona de presión. Entonces aquí precisamente por eso está limitando la zona 1 y la zona 2 tiene esta alimentación de presión adicional, la presión 2, que va a alimentar a estas válvulas, ¿ya? Muy posiblemente, y para caso de ejemplo, podríamos decir, la zona 1 maneja una presión de 6 bars, la presión 2 quizás esté manejando vacío, por eso es necesario alimentarlo de manera independiente y a lo mejor estas válvulas están equipadas para trabajar con vacío. Y la zona 3 está alimentando precisamente la presión 3, donde todos los tres blocks están separados completamente de la presión y los escapes. Entonces, aquí es una muy buena manera de ejemplificar cómo se utilizan las zonas de presión. Es una recomendación muy grande hacerlo. Muchos es una forma que si hacemos máquinas que ahorren energía, porque ya cada vez más, así como de repente yo no sé si se han fijado últimamente, refrigeradores, lavadoras, todos estos elementos electrodomésticos traen una hoja de consumo de energía. ¿Da? Esta hoja de consumo de energía a veces le da al consumidor, bueno, pues oye, ¿qué estás comprando? ¿Cuánto gasta de luz? Y esto también ya lo están solicitando a los fabricantes de maquinaria o de dispositivos. ¿Cuánto está consumiendo la máquina? Por día o por año, etcétera. Y bueno, de esa manera también dicen, no, caray, pues puede ser un plus el ofrecer máquinas y dispositivos que no consumen tanta energía. Muy bien, toda esta línea ya está liberada. Podemos hacer configuraciones, podemos pedir los materiales por separado, se mantienen en stock también, ¿sí? Y eso pues nos va a ayudar a ser precisamente muy eficientes en la selección de nuestros materiales. En esta familia también existe, ¿verdad? Aquí el recuadrito nos dice la calidad es un 100% de marcador, pero el precio dicen, ah, caray, ¿qué quiere decir esto? Pues que también necesitamos productos de alta calidad, pero a un precio alcanzable, a un precio, como dicen por ahí, que también no sea tan oneroso, ¿verdad? Lo entendemos y también tenemos en oferta ese tipo de válvulas, ¿va? Ayer veíamos algo similar para las BVG y que aquí también se lleva a cabo. Hay que tener nuestra línea económica, nuestra línea que puede ofrecer las funcionalidades más básicas sin tener que hacer una inversión tan grande, ¿va? Entonces, vemos que inclusive comparten los accesorios. 100% compatible a los accesorios que ya existen para las líneas de válvulas que, por ejemplo, en este caso la BVS, que la llamamos línea estándar, y la BVSS, que es la línea de características específicas. Y todas estas, muchas tienen precisamente marcadas con estrella, que significa que va muy probablemente las tengamos de un tiempo de entrega muy corto, ¿verdad? Prácticamente inmediato. Entonces, tenemos esta versatilidad de ofrecer líneas dependiendo lo que se requiera, porque ahorita vamos a ver, bueno, qué se ofrece como línea de características específicas, o sea, para entender, mira, en primera, pues ya ve que los ofrecemos de solamente un voltaje, vamos a ofrecerlo solamente 24 volts, como ya indicamos, compatible 100% a todos los accesorios ya existentes, entonces va a haber necesidad de seleccionar algo especial para esta familia. Inclusive pueden ir combinadas en los mismos accesorios, válvulas
de la línea estándar, válvulas de la línea específica, la LK, en este caso la estamos nombrando como LK para que sea fácil de identificar. Entonces, la podemos montar en combinación con las otras líneas. Aquí ya vemos qué es lo que vamos a observar. Aquí vamos a tener, en este caso, eh, lo que significa específico es que vamos a tener las válvulas las vamos a tener en sus mismos tres tamaños, ¿verdad? Desde un octavo, un cuarto y tres octavos, pero solamente en voltajes de 24 volts. Entonces vamos a tener solamente la disponibilidad en voltajes de 24 volts. Y en lo que se refiere a las funcionalidades, solamente vamos a tener válvulas 3.2 monoestables, 5.2 monoestables y 5.2 biestables. Esas son las tres variantes que precisamente, ¿cuántas automatizaciones? El 80% de las automatizaciones son las únicas variantes que se necesitan. Entonces, más que suficientes, con esas tres variantes los vamos a poder tener. Acuérdense que este tipo de válvulas se están fabricando en serie, en altos volúmenes, para poderles ofrecer ese precio tan atractivo que estamos mencionando. Entonces la vamos a tener solamente 24 volts en tres versiones y eso hace un total de 9 números de parte. Tenemos 9 números de parte con estas electroválvulas que van a manejar hasta 8 bars de presión, 50 grados centígrados, que ya vimos el día de ayer que son más que suficientes para trabajar en la industria, y un grado IP65, que también revisamos que el IP65 va a hacer que me resista precisamente hasta situaciones de chorro de agua. Si le cae el chorro de agua en la bobina, no va a tener mayor riesgo de falla. Entonces, ese es una cuestión muy, muy importante. Ahora, también lo que decíamos, tienen la línea BVS, así como la BVG, tienen sus líneas hermanas en versión neumática, totalmente neumática. Es exactamente el mismo cuerpo metálico, pero ahora los cabezales, en lugar de tener la tecnología eléctrica, tienen una tecnología donde es una simple conexión neumática. Las mismas variantes, ¿va? Los mismos símbolos, pero ahora en lugar de ser eléctrico, es una activación neumática. Y como el cuerpo prácticamente es el mismo diseño, pues se puede hacer también el montaje exactamente en los mismos accesorios que ya revisamos. Entonces, es una versatilidad tal que tiene la línea que ya no hay que estar escogiendo un manifold específico para las neumáticas, otro para las eléctricas. Si quiero económica también no voy a escoger nada especial. Todas coinciden en el común denominador de la plataforma de accesorios. Para todas les va a servir. Eso les da una ayuda realmente muy grande en el momento de hacer la selección de estos tipos de electroválvulas o de válvulas neumáticas. Acuérdense que la diferencia muchas veces va a estar aquí en el nombre en el que pues BWS es la que va a decir que esta es neumática o eléctrica, que es la BVS. ¿Da? Inclusive, la verdad, si ustedes entran los tipos de válvulas que manejamos, con esas dos familias prácticamente se cumple casi el 100% de las necesidades que se pudieran tener en la automatización. Aquí vamos a observar, como a manera de resumen, qué es lo que me presenta mi electroválvula. ¿Sí? Vean, prácticamente no es una imagen tal cual de cómo está hecha. Lo que les decía que se puede mover, la parte de la bobina, se puede montar de manera inversa y pues va a trabajar sin mayor problema. Entonces, eso es real. Eh, Se puede usar individual o en manifold, 100% compatible. No hay mayor problemática, su activación manual, ¿verdad? Y lo vamos a tener. Entonces, eso es una gran ventaja de estas líneas de válvulas que precisamente vamos a poderlas manejar para las automatizaciones que tengamos y de algo también interesante para que no se nos olvide, son complementarias, aunque, por ejemplo, ahorita de manera de resumen, las BVG
son totalmente en corriente directa, ¿verdad? 5, 12 y 24 volts, y en este caso ya tenemos la posibilidad de abrirnos a más voltajes en corriente directa y en corriente alterna. Entonces, e inclusive poder pedir como aquí lo manifiesta esta animación, vamos a poder cambiar la bobina. Se pueden proveer solamente los cuerpos de las válvulas y ponerle la bobina que más me convenga. Entonces, no necesariamente tener un solo voltaje, ahí de acuerdo a la necesidad se puede usar cualquiera que requiera. Entonces, eso es de bastante utilidad y nos va a permitir precisamente ser muy, eh, pues tener variedad para cumplir las necesidades. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya son las 5 de la tarde. Vamos a hacer nuestro break durante 5 minutos y regresamos para continuar con otras líneas de válvulas que también tienen unas ventajas y que quizás pues ustedes quieran utilizarlas en sus aplicaciones. Ok, regresamos en 5 minutos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar reinicio a la sesión. Gracias por la espera. Espero que ya se hayan relajado un poquito. Y bueno, vamos a dar continuidad con el temario que tenemos para el día de hoy. Eh, perdón, vamos a continuar con algunos de los otros modelos que tenemos en oferta. Tenemos algunas válvulas que de repente en las situaciones de las aplicaciones pues no necesariamente el metal es lo más idóneo, ¿verdad? ¿En dónde es esta situación? En ambientes, por ejemplo, ambientes corrosivos, ambientes de mucha humedad, ¿verdad? Donde pues el metal desafortunadamente no tiene la resistencia para resistir esa corrosión causada por los líquidos, llámese agua principalmente. Entonces también tenemos una serie que es de polímero. Entonces el polímero también llega a tener una gran aceptabilidad por la gran resistencia a la corrosión que tiene, o también otra de sus características es el tamaño de la válvula, ¿verdad? O también el peso que puede tener la válvula. La verdad, en algunos casos donde yo he tenido la oportunidad de hacer sugerencias en el diseño de algunos dispositivos, principalmente en los de manipulación. La manipulación yo les he dicho que cuesta, cada gramo que carguemos cuesta, ¿sí? Cada gramo ya influye en el diseño del sistema de manipulación, porque es un sistema de movimiento, es un sistema que a veces, principalmente empezamos por el gramaje o el peso que tiene la pieza que vamos a mover, y posteriormente le vamos a ir aumentando, bueno, qué tipo de pinza voy a usar para tomar la pieza o qué tipo de ventosa, y luego qué tipo de actuador voy a utilizar para hacer el movimiento y qué tipo de válvula o electroválvula voy a hacer para controlar esos pistones, ¿verdad? Y máxime si están viajando estas válvulas, electroválvulas, directamente con los pistones. Entonces, todo eso va haciendo un peso a mover, un peso que se tiene que considerar, y entre más peso, nuestro sistema va a tener que ser más robusto y por ende mucho más costoso. Entonces, la verdad, cuando hablamos de materiales y componentes ligeros en peso, pues obviamente tienen una ventaja implícita en el diseño de sistemas de manipulación. En este caso, esta serie de válvulas están diseñadas bajo lo que es la parte interna como asiento, y que ya vimos que son de alta resistencia a las malas calidades de aire. Y en este caso también cumplen con la función de ser de uso individual de manera eléctrica, ¿verdad? Veamos su constitución de manera eléctrica, puede ser individuales, en este caso versiones 3.2, 5.2 monoestables y 5.2 biestables también. Entonces tenemos ese chance, también obviamente pueden ser utilizados en manifolds, hay ya manifolds que pueden ser de características multipolares, donde ya no se tiene que hacer un cableado individual, pero pues todo es parte de la versatilidad de la línea.
Entonces, tenemos líneas que son de la cuestión de diseños de asiento por la parte interna, lo que implica precisamente que tengamos una gran resistencia a la mala calidad de aire, como ya lo habíamos mencionado. Y aquí pues está un poco la imagen precisamente de cómo es la diferencia entre una monoestable y una biestable para la cuestión de hacer el cambio de estado. En el caso de la biestable, solamente por el pulso de energía, ya sea eléctrico, que precisamente con un solo pulso vamos a tener ya el cambio de estado, sin tener que mantener continuamente esta señal de energía. Ok, bueno, pues aquí vemos la otra presentación, ¿verdad? Donde está principalmente este es nuestro enfoque ahorita en válvula individual, donde precisamente vamos a estar utilizando esa característica como válvula ligera, válvula de polímero. Aquí también de repente, pues hay necesidad de usar válvulas de alta frecuencia, ¿verdad? Alta frecuencia, válvulas rápidas también les llaman, ¿verdad? Es necesario definir, bueno, pues qué es una alta frecuencia, ¿verdad? Inclusive la parte de los datos de esta serie de electroválvulas viene dado en Hertz, ¿verdad? Viene dada en Hertz, que es una unidad que define cuántos ciclos por segundo se puede activar la válvula. Entonces, si es necesario saber por qué se necesita una válvula de alta frecuencia. Muchas veces le llamamos cadencia, ¿verdad? De la máquina. La cadencia de la máquina también se define como cuántos ciclos por minuto realiza. Entonces, ¿cuántos ciclos por minuto realiza la máquina? Ah, pues entonces esa es la cadencia que tiene nuestra máquina y es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, nada más, mucho cuidado porque esto es importante definirlo. La cadencia se mide en ciclos por minuto, pero la frecuencia que viene dada aquí en las electroválvulas viene en hertz. Son ciclos por segundo. Entonces, porque, bueno, es un común que de repente me dicen, no, pues es que es muy rápida. Sí, un ciclo rápido, una cadencia, ya puede decir 60 ciclos por minuto de una máquina, pues sí, es algo que realmente es rápido, o sea, sí es rápido, pero para una válvula, a lo mejor convencional, yo ahorita vamos a ver cómo se calculan los ciclos de una válvula, ¿verdad? Se suma el tiempo de activación más el tiempo de, de desactivación y eso le sacan inverso y esa es la frecuencia de trabajo. ¿Verdad? Es la frecuencia que puede dar y una electroválvula convencional está llegando, por ejemplo, las BVS, las BVG, están llegando del orden de hasta los 10 Hz, de hasta 10 ciclos por segundo. Entonces estamos hablando de frecuencia, de que estas válvulas nos pueden aguantar realmente cadencias muy elevadas de las máquinas. Pero también hay necesidades específicas. ¿Cuándo utilizamos una válvula de alta frecuencia o dónde es necesaria? Por ejemplo, hay necesidad de, ahora sí que máquinas reales, máquinas que realmente se encuentran en la industria. Como breviario cultural, existen máquinas principalmente en China, que es donde allá el arroz, pues es el alimento por naturaleza cultural, ¿verdad? Y hacen clasificaciones de tamaño de arroz. Así es como lo oyen. Hacen clasificaciones del tamaño de arroz, del grano de arroz, porque de acuerdo al tamaño del grano de arroz es el precio que también se le pone a este alimento. Entonces, separan los granos de acuerdo al tamaño y eso lo hacen a través de sistemas de soplado que van precisamente dirigidos a través de estas válvulas de alta frecuencia donde precisamente ya llegan a superar los 10, los 20 Hz, los 20 ciclos por segundo, porque pues obviamente en la caída del grano está haciendo precisamente a una alta velocidad. Y entonces cuando hacen precisamente le llaman el acomodo, el sorteado, el tamaño del grano. Llámese para
granos de arroz, también puede ser para granos de frijol, granos de café, todo este tipo de alimentos, inclusive a nivel nacional también he detectado que se hacen clasificaciones del tamaño del tomate para, precisamente para la cuestión del precio, de la calidad, el tamaño hace que el precio cambie. Entonces, es lo que se hace en la clasificación de los tamaños de los diferentes tipos de alimentos. Entonces, para eso se están utilizando, para usar elementos separadores a través de soplidos de aire, principalmente, ¿verdad? Que inclusive ahí ya me liga a la otra aplicación que hemos encontrado en la industria. Cuando se encuentra un conveyor, por ejemplo, en la fabricación de botellas, llamémosle de shampoos. Las botellas de shampoos a veces también existen, y más en las de shampoos, porque acuérdense que la calidad del color, la calidad de la etiqueta, la detección de que si trae defectos en la cuerda del tapón, todo eso pues tiene que influir antes de que se llene de líquido, ¿verdad? De producto, pues tenemos que ver si la botella es de buena calidad para salir al mercado, para contener el líquido. Y entonces se llevan sistemas de procesos de clasificación, de verificación. Por ejemplo, el otro día nos hablaba un compañero de lo que es el uso de cámaras que nos van a hacer la evaluación de la calidad. Y de esa manera, si una botella se define como mala, pues tenemos que tener un sistema que las saque del conveyor, que las descarte, porque son defectuosas. Y eso se logra a través de estas válvulas. ¿Cómo se hace? A veces, pues ¿por qué se necesita tan alta velocidad? Porque los conveyors están viajando a velocidades de 500 botellas por minuto tal vez, ¿verdad? Y entonces tenemos que descartar la botella en ese tiempo. Hay un sensor o una cámara colocada y al metro o al metro y medio existe la válvula que va a mandar un soplido para sacarla de la línea. Entonces es donde necesitamos precisamente esa, esa rapidez. Y por último, los sistemas vibratorios, sistemas que oscilan, ¿verdad? Ya sea en actuadores o en sistemas como el músculo neumático. Entonces, es donde necesitamos este tipo de válvulas de alta frecuencia. Entonces, ya encontramos más o menos las aplicaciones típicas y aquí las tenemos actualmente en tres tamaños y empiezan desde 100 litros por minuto, el tamaño más pequeño, el MH2, llegando hasta el MH4, que es de 400 litros por minuto, nos va a dar también precisamente esa respuesta rápida. Eh, entonces, desde 100 litros por minuto hasta 400 litros por minuto. Estas versiones son 3.2 porque precisamente para hacer el soplido, pues obviamente nada más necesitamos a veces un puerto. Inclusive existe la serie hermana de estas válvulas que son nada más versiones 2.2, también para la cuestión del descarte, en este caso de granos, como lo veíamos, como el arroz o el café o el frijol. Entonces, aquí tenemos estas electroválvulas que inclusive a simple vista, podemos determinar las grandes diferencias que existen contra los otros modelos de válvulas que ya visualizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, pues una es el tamaño de la bobina. Si ustedes perciben, vean, el tamaño de la bobina es muy grande. Es grande, ¿por qué? Porque se requiere mucha energía para alcanzar la frecuencia y de garantizar la conmutación en esas altas frecuencias que llegamos a tener hasta de 100 Hz, ¿verdad? 100 Hz, la capacidad de conmutación de estas válvulas, que es una capacidad bárbara. Entonces, pues no, a veces no imaginamos, ¿no? 100 Hz son 100 ciclos por segundo, pues es prácticamente imperceptible, pero lo que se aprovecha mucho es precisamente esa velocidad de reacción para las aplicaciones. También tenemos versiones 5.2. En la versión 5.2 nada más se queda hasta el tamaño de el más compacto, hasta 100 litros por minuto. También tenemos 5.2. Aunque no es muy común porque las 5.2, acordémonos que son para actuadores donde son de doble efecto. Entonces, realmente
un actuador convencional, también para una cuestión de alta vibración o alta oscilación, también es necesario revisar que sea una aplicación, muy factible y que, pues, sí hemos encontrado, pero realmente las oscilaciones no son de tan alta frecuencia. Okey. Aquí ya los vemos, desde 100, como les decía, 100 hasta 400 litros por minuto. Las bobinas que veíamos el tamaño grande que se tiene, las bobinas llegan a tener un consumo de 6 watts. Precisamente el tamaño exige que la potencia de consumo sea alta, comparada, por ejemplo, con una BVG de las primeras que vimos, tiene una consumo de energía de 1 watt o de medio watt, ¿verdad? Y en este caso es de 6 veces más, 6 watts es el mínimo de consumo y a veces también es necesario tener una fuente de energía adicional porque la alta frecuencia así lo va a exigir. Estamos hablando de 2 milisegundos, 4 milisegundos, lo que es el tiempo de conmutación, lo que habla precisamente de una alta frecuencia que podemos alcanzar. También es posible montarlas en manifold para que tengamos este trabajo eh, combinando varias válvulas para diferentes sistemas que estemos controlando. Ujú. Aquí tenemos, pues, obviamente un ejemplo de las versiones con lengüetas para que se pueda poner una clavija o directamente ya con el cable incluido para que pueda ser conectado a la fuente que le va a mandar la señal de activación. Entonces, ese es un modelo de electroválvula muy especializado, ¿verdad? Pero que también se puede tener. Estos son como ejemplos, inclusive también estoy tratando de dar abocarme a los ejemplos de electroválvulas que más tienen mayor uso y también aquellas que por su tipo de aplicación resultan interesantes, como es este caso, el de las válvulas de alta frecuencia. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, pues obviamente también eh, eh, cuestiones de la industria, donde precisamente vemos los sistemas, ¿no? La realidad de las aplicaciones y donde ya vemos que es un estándar utilizar manifolds. Los manifolds que hay, en este caso, corresponden las fotografías, el video a la VVG que por el tamaño compacto, pues, los tienen, ahí ya en máquinas de no tan baja frecuencia, vamos viendo que están haciendo una tasa de acomodo de los productos muy alta, muy elevada. Y bueno, pues, o sea, a veces, el nivel hay gente que, pues sí, como que a lo mejor su experiencia le dicta que, pues, las válvulas compactas no pudieran tener un éxito en el mercado, pero pues está probado y comprobado ya en bastantes máquinas importadas, máquinas nacionales. Bueno, ya las ventas de estas válvulas son de un alto número, entonces pues, no hay por qué temerle al tamaño compacto, ¿no? Ni a las válvulas que hemos presentado, son garantía Festo que les puede estar dando una confiabilidad en todos sus dispositivos. Entonces, es un gran ejemplo que veamos que compañías, bueno, pues en este caso europeas, están haciendo la maquinaria ya con equipo Festo, que realmente es de alta confiabilidad y que pues no debemos tener ningún temor en utilizarlas. Muy bien, vamos a pasarnos rápidamente para avanzar en el temario a un modelo de válvula un poco diferente. Ya revisamos las eléctricas, también ya dimos la parte de las neumáticas, ¿verdad? Que son el mismo cuerpo, pero ahora con un puerto neumático que va a ser la activación del cambio de estado. Observamos también que, pues, la parte de la activación de las válvulas también puede ser manual, donde un operario pues va a estar controlando la herramienta. ¿Verdad? Hay muchos procesos donde el operario tiene que controlar la herramienta con las manos o inclusive a veces con los pies, ¿verdad? Porque es parte de su estación de trabajo y en eso tiene que estar, las válvulas tienen que estar hechas de cierta manera que le ayuden a que mecánicamente o manualmente le ayuden. ¿Verdad? Y ahí hay un tema muy interesante en el aspecto que habla de la ergonomía, ¿va? Las máquinas, las estaciones de trabajo tienen que estar hechas de cierta manera
de modo que al operario se le haga, fácil, teóricamente, o sea, fácil el trabajo en términos de rapidez, también confortable, o sea, que no se fatigue, y también en cuestión de esfuerzo, que no realice mucho esfuerzo para hacer, cambios de estado en las electroválvulas o en la manipulación de la máquina, ¿verdad? Porque, pues, eso también la fatiga, lo incómodo que pueda estar el lugar de trabajo, va a influir en su productividad. Entonces se habla muchas veces se habla de la ergonomía que debe tener la parte del diseño de los dispositivos neumático-mecánicos, ¿verdad? Porque en muchas máquinas es por sabido, todavía el hombre está interactuando con una máquina para hacer una operación de sujeción, de transporte, ¿verdad? Inclusive él es parte del cerebro del dispositivo, ¿verdad? Él está evaluando si ya va muy alto, muy bajo, si es tiempo de soltarla, si es tiempo de agarrarla. Ese es el trabajo que está haciendo el ser humano, el operario. Entonces, todo el diseño de una máquina o un dispositivo tiene que estar de alguna manera considerando estos criterios de diseño, porque si seleccionamos un mal dispositivo, posteriormente, el operario, se puede quejar ya ven que actualmente, pues, el operario tiene ciertas decisiones en donde si algo lo lastima, si algo le hace bajar su productividad, él tranquilamente se puede quejar con su sindicato y entonces, pues, a través de la empresa, pudieran, hacer que se cambie, se cancele un dispositivo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente el trabajador no se siente que no es un elemento que le esté ayudando a su trabajo. Por eso es que nos tienen que ayudar bastante estas situaciones de llevar diseños que vayan en cuestión con la ergonomía, con el diseño, que estén al alcance, que no le impliquen estirarse, agacharse, lastimarse, etcétera. Ujú. Y entonces ahí, inclusive la propia mano de la activación manual de los elementos, también tiene que ver. Una es el cuerpo de manera total, ¿verdad? Que no se cause fatiga, pero pues también la mano. La mano es una parte que si hay un elemento filoso en el aditamento que estamos agarrando, pues también puede tener un elemento, a lo mejor no dañar prácticamente la mano, ¿verdad? Pero sí estar lastimando, ser incómodo, estar forzando la mano y ya ven que inclusive, yo no sé si ustedes lo sepan, pero he escuchado y leído que pues inclusive el ratón de la computadora de repente ya tiene ciertos diseños ergonómicos porque también causa cansancios de los tendones, causa pues ahí un tipo pues también de cansancio de la mano. Entonces, todo eso como ven, tiene influencia en los diseños de los dispositivos. Entonces, los manejos de herramientas, los manejos de las activaciones tienen que estar hechos de cierta manera para poder garantizar que el trabajo se hace sin necesidad de que el operario sufra fatiga y de que el operario sufra algún daño en su mano. Y eso lo hacemos mucho en el diseño de los gabinetes, de los sistemas, como dijimos, de los diferentes, controles, ¿verdad? Controles de los dispositivos. Llámese tablero, llámese platina, llámese inclusive el mecanismo que estamos usando directamente en los dispositivos neumáticos, ¿verdad? Para levantar, para bajar piezas, etcétera. Siempre el ser humano está usando un herramental y ese herramental posiblemente también le tenga que ayudar a hacer su trabajo de una manera rápida y eficiente, ¿sí? También por medio de los pies, que es una extremidad que también se utiliza para que si está realizando un trabajo con las manos, pueda también utilizar los pies de una manera práctica para hacer la activación o desactivación de algún elemento. Dentro de esto, actualmente tenemos ya nuevas opciones de poder tener elementos de activación manual, ¿verdad? Elementos de activación manual con válvulas. En estas válvulas, la activación manual, si se dan cuenta, los cabezales son diferentes.
Vamos a ver cabezales que son idóneos para la activación solamente con los dedos de la mano, activaciones que son con la mano completa, ¿verdad? Y o activación que son también con los puros dedos en combinación común, donde son nada más pulgar y 4 dedos y a lo mejor hasta cuestiones donde las 2 manos pueden estar ocupadas, o inclusive movimientos laterales o tipo joystick. ¿Ah? Entonces, botones pulsadores. Eso también, pues obviamente va a depender del diseño de los dispositivos. Lo mejor es tener variedad para poder hacer la selección de lo más adecuado. Pero todo esto va a tener que ver principalmente con el diseño ergonómico que tengamos. Recuerden que muchas veces en el diseño no es que toda la válvula se tenga que ver, muchas veces nada más están expuestos las palancas, ¿verdad? O sea, como vimos aquí en este dispositivo, a veces las palancas son las únicas que sobresalen, ¿verdad? Las palancas para la cuestión del control y lo mismo pasa en los herramientales. Entonces, eh, es obviamente para entender el producto, pues hay que visualizarlo todo, pero muchas veces lo único que sobresale en el tablero de control es la parte del maneral, lo que es la palanca, lo que son los botones y que es lo más interesante para la cuestión de la activación de los dispositivos. Vamos a revisar en general en qué tiene estas líneas. ¿Verdad? Son líneas que ya se tienen totalmente disponibles y que pueden ser utilizadas para este tipo de diseño de dispositivos, inclusive recomendar cuando así sea el caso, cambiar algunos que ya estén ahí instalados bajo el punto de vista ergonómico. Uno de los principales criterios va a ser la ergonomía, inclusive preguntar al operario, saber, inclusive a veces podemos ver en la misma máquina que ya le pusieron, no sé, cierta cubierta, ¿verdad? Que a lo mejor en lugar de jalar la palanca usa una cuestión, a lo mejor está forrada, ¿verdad? Y eso pues implica que pues obviamente el diseño original pues, lo lastima. Entonces aquí vamos a ver el diseño de palanca palpadora, ¿verdad? Palanca que precisamente solamente va a ser necesario presionar la palanca para hacer la activación de la electroválvula. Igualmente, como lo revisamos, los puertos son comunes. Los puertos son comunes. El diseño, aquí nuevamente nos volvemos a encontrar con el concepto de corredera y el concepto de asiento. ¿Ah? Inclusive aquí tenemos una ventaja porque aquí sí nos están dando los dibujos de su parte interna. ¿Ah? Vemos la parte del dibujo seccionado donde vemos la corredera, aquí están sus empaques y que a final de cuentas la funcionalidad es el cambio de estado. Ya insistimos en qué ventaja puede tener la corredera, qué ventaja puede tener el asiento y con eso pues ya tomar la mejor decisión o ver qué efecto va a tener cuando ya esté montado en el sistema. También aquí está la numeración, esta es una versión 5.2, aquí tenemos una versión 3.2, y que vamos a ver algunas cosas un poquito también diferentes, porque aquí, por ejemplo, está marcado en azul, nos indica que la válvula 3.2, la misma válvula se puede utilizar como normalmente cerrada o normalmente abierta. La misma válvula sin tener que hacer ningún una modificación más que cambiar el puerto de la alimentación del aire. Aquí la interpretación de esta válvula es que por uno alimento presión, dos es la aplicación y por tres está saliendo el escape. Sin embargo, esto es para la variante normalmente cerrada. Si yo la quiero usar como normalmente abierta, ¿verdad? Que ya también explicamos, que es el cambio de estado que esté abierto desde un inicio, dice que yo la alimente por el puerto de escape, el 3, ¿verdad? Y ahí voy a alimentar mi presión y aquí en 2 va a ser la aplicación y el 3 va a ser el escape. Perdón, el uno sería el escape ahora en el segundo estado. Entonces, eso es una gran ventaja porque ya no tengo que adquirir otra válvula adicional que pudiera ser versión normalmente abierta. La misma válvula la puedo usar en los dos estados, solamente cambiando el puerto.
Entonces, eso es de bastante ventaja. Entonces, aquí tenemos una gran, bueno, una novedad a lo que ya habíamos visto de las válvulas y algo que a lo mejor aquí vamos viendo, aquí, por ejemplo, se, se presiona este mecanismo, ¿verdad? El mecanismo que está aquí por medio de la palanca. Aquí es la idea que se agarre con la mano, con la totalidad de la mano, la palanca y se presione hacia abajo, ¿verdad? Se presiona hacia abajo y de esa manera pues va a estar haciendo la activación. Esa es la ergonomía que vamos a estar activando en este caso, que toda la mano esté sujetando y que presione hacia abajo y es de esa manera va a estar llevando a cabo la activación. Muy bien, aquí, bueno, la sección de la parte superior, ¿verdad? La sección de la parte superior se llama la sección de activación o actuador, ¿verdad? Que es la parte de, una parte que tiene un desarrollo tecnológico que ahorita vamos a visualizar sus detalles, y la parte de la corredera, que nos dice sin cruces o traslapes, ¿verdad? Que también vamos a encontrar ese término. La garantía de este tipo, de estos modelos de válvulas es que en ningún momento ambos puertos de aplicación pudieran estar funcionando o dotando de aire comprimido al mismo tiempo al dispositivo, ¿verdad? Entonces, eso es una garantía de calidad, de buena función, de buen diseño, de buen funcionamiento, porque muchas válvulas que están en el mercado no tienen esta característica. Realmente, a veces hasta es hasta cierto punto riesgoso el hecho de estar en un momento dado que haya traslapes, que al mismo tiempo tanto el puerto 2 y el 4 estén mandando una dosificación de presión. Entonces, esa es la parte interesante en la tecnología de desarrollo de estos productos. Aquí que, bueno, vemos el símbolo, ¿verdad? Aquí ya el símbolo cambia, es una palanca. Aquí es una palanca, es decir, que su accionamiento manual. Y aquí vemos también el símbolo que es un pilotaje interno, ¿verdad? Nuevamente, la simbología vuelve a ser muy común a lo que ya revisamos. Entonces, para que vean que estamos en línea con los conceptos ya vistos que realmente nos sirve, que ya lo hayamos entendido y que entonces ahora la cuestión de accionamiento por el mecanismo, pues también su regreso lo va a hacer a través de un pilotaje interno, que en este caso es un pilotaje neumático, es un resorte neumático. Entonces aquí esa es la interpretación de este tipo de válvula. A ver, vamos aquí, también dice muy externo. Ok, también vamos a tener la oportunidad, ahorita vamos a ver los otros símbolos, donde también tiene la variante de resorte mecánico. ¿Qué versatilidad tienen estos modelos? Por ejemplo, el cabezal puede cambiarse de sentido, solamente hay que desatornillar ahora sí que dos tornillos y cambiarlo de orientación. Así de fácil. Es que la necesito que en lugar que sea, como dicen por ahí, de que sea izquierda, que sea derecha, no hay ningún problema. Quítale los dos tornillos, ponla al otro sentido y adelante. No hay mayor problema porque esto tiene que ver a veces por la ergonomía o la máquina. Oye, pues es que, porque de repente dicen, oye, véndeme ahora una derecha, ¿no? No, no hay problema, esa misma te puede servir para ambos sentidos. Entonces, la versatilidad en el diseño está considerado y lo puedes tener en ese mismo momento, nada más cambiando la posición mecánica de la palanca. ¿Sí? Aquí ya vemos las variantes, lo que les había mencionado. ¿Sí? Aquí vemos la primera, que es precisamente 5.2, 5.2 con el resorte mecánico, ¿verdad? Aquí inclusive tenemos la doble, aquí las dos flechas, eso indica que va a poder ser reversible, ¿verdad? Entonces, también tiene cierta utilización. Aquí la vemos con el resorte neumático, aquí la 3.2 también la vemos con su resorte mecánico. Es decir, que en el momento, aquí, ¿qué me exige? Es como si fuera, esto es la interpretación como si fuera una válvula, que dijimos que cuando tenía el resorte es una válvula monoestable, monoestable. Quiere decir que yo tengo que estar presionando mi palanca, la palanca,
para que esté activando yo el sistema. En el momento en que yo suelte mi palanca, el resorte automáticamente la regresa, es decir, se va a cerrar en el momento en que yo suelte la palanca. Esa es la interpretación y eso es cómo el funcionamiento de una válvula monoestable. Inclusive, a lo mejor esta es la que más podríamos entender porque pues significa yo mismo soy el que está transmitiendo la energía, en este caso el esfuerzo mecánico de empujar la válvula y pues obviamente si no, si la suelto, pues ya se regresa a su estado original. ¿Ok? Em, bueno, aquí vamos a ver los caudales. Realmente empezamos en caudales interesantes desde 665 litros por minuto y llegando a un margen de hasta 1200 litros por minuto. Algo importante, solamente se están haciendo en dos puertos, ¿va? Un octavo y un cuarto. Algo que también es necesario que interpretemos es que es exactamente el mismo tamaño de cuerpo, ¿sí? No van a haber diferencias en la de un octavo ni en la de un cuarto. El tamaño de cuerpo es exactamente el mismo. Lo único que van a cambiar son precisamente el puerto neumático. En lugar de ser de un cuarto, puede ser de un octavo, y los componentes internos, ¿verdad? Y por eso es que hay una diferencia en la cuestión del caudal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesariamente se está cuidando, que el caudal sea el que va de acuerdo al puerto. Y también aquí nos dan recomendaciones de la fuerza de accionamiento. Las fuerzas de accionamiento tienen que ir, pues, están, ¿no?, lógicamente diseñados para solamente dar la fuerza necesaria para la conmutación. No son, de repente hay requerimientos como que quieren tener a lo mejor palancas metálicas, ¿verdad? Pero yo les voy a decir que, bueno, la palanca, de polímero también es de la resistencia, está calculada la resistencia mecánica al esfuerzo para llegar a hacer la conmutación sin ningún problema. Esa es la parte que siempre queremos manifestar, porque decir que el polímero es más débil, hasta cierto punto, pues para esfuerzos que no se extremos, pues obviamente sí, pero pues obviamente va a tener el detrimento de que el metal, todas las que son de palanca metálica, pues obviamente tienen un sobrecosto. En este caso, pues, lo que decimos es, están diseñadas para con un esfuerzo mínimo, es más, el mismo operario lo puede estar palpando, el necesario para poder hacer la activación de los elementos. Nos da también aquí los rangos de funcionamiento de la presión. Presión desde vacío también lo va a poder manipular, va a poder controlar vacío. En algunos casos solamente desde un mínimo de presión positiva. La temperatura 60 grados centígrados es bastante bueno el rango de funcionamiento. Y la frecuencia de medio hertz, es decir, 2 ciclos por, por segundo, es lo máximo que va a poder estar dando. Ujú. Perdón, 2 ciclos, es medio ciclo por segundo, más bien, medio ciclo por segundo. Entonces, en 2 segundos va a ser una conmutación. Esa es la interpretación, ¿ok? Aquí, bueno, estamos viendo ya más tamaños, más variantes. Déjeme pasar algo que realmente no estemos revisando. Algo que sí es importante es que está alineado. La parte, acuérdense que Festo está haciendo investigación y desarrollo lo más conveniente de los mecanismos para garantizar una durabilidad. Aquí estamos viendo, nos habla de la alineación, ¿verdad? La alineación que tiene el cabezal de activación con lo que es la parte de la corredera, ¿verdad? Porque tenemos que empujar la corredera para que haga la conmutación de estado. Entonces, aquí vemos que son cosas separadas, ajá, en cuanto, o sea, eh, se evita el desalineamiento, lo cual hace que precisamente no se dañe la corredera, tampoco la vamos a dañar, entonces es una garantía de vida útil larga.
Aquí, bueno, pues la parte de que sí también se tienen cuerdas de sistema inglés, no hay mayor problema, podemos proveer el sistema inglés. Las válvulas también van a tener las variantes en 5.3, como lo vimos, las 5.3, que eso lo observamos ahí en el video donde el músculo estaba cargando un block, ¿verdad? 5.3 para posiblemente mantener un posicionamiento, ¿verdad? Entonces eso también habla de la variedad de opciones en la palanca palpadora. Aquí tenemos un modelo que le llaman palanca lateral, ¿verdad? Aquí vean el tamaño de la palanca, pues es grande para el uso total de la mano. Entonces, se puede activar de una manera también muy fácil, no implica mayor esfuerzo su activación. Eso también a veces es necesario que el operario se acostumbre, sin necesidad de tanto esfuerzo va a ser la activación y pues por eso es que es necesario que muchas veces estos elementos estén cerca, estén al alcance del operario, ¿verdad? Y de esa manera, pues que el operario no tenga que hacer estirarse para hacer la activación de la válvula y que luego tenga que ir la otra mano al otro extremo y que entonces tenga que forzar la palanca del otro lado para poder hacer la activación. O que en un momento dado esté colocada de tal manera que el mismo operario, pues a lo mejor hasta se está colgando de la palanca, ¿verdad? Pues, pudiera ser que recarga el esfuerzo del brazo y no digamos si de repente lo agarra como una agarradera, ¿verdad? O sea, la toma y se está recargando y no, ya no es nada más la mano, sino todo el cuerpo. Por eso es que es importante dónde está colocado el, el dispositivo, en este caso la palanca, y para no permitir que el operario pudiera hacer un mal uso, ¿no? Una mala activación. Entonces, tiene que quedar de cierta manera donde nada más haga la pura activación, que es la misión de la mano del operario. Algo que también aquí es importante en este diseño es el ahorro de espacio. Ahorita vamos a ver que el ahorro de espacio es muy grande en este elemento porque ahora va a estar pegado precisamente al tablero y el ahorro de espacio en estos modelos es muy grande. Entonces, eso también es necesario que tengamos esa consideración. En cuanto a las variantes, nuevamente vamos a ver que se repiten varios símbolos, las versiones 3.2 monoestables, aquí 5.3, 5.3 centros cerrados, ¿verdad? Como el que veíamos que controlaba el músculo neumático, vemos, esta es la palanca que se utilizó en esa animación, aquí la tenemos. Aquí tenemos una que es, este es centros cerrados y la versión de centros a desfogue, ¿verdad? Aquí también tenemos esta que es centros a desfogue y que, bueno, también llega a utilizarse de una manera muy frecuente. Ok, ¿qué más tenemos? La orientación que vamos a tener es pues una variante, ¿verdad? Una variante que nos va a permitir el tener que modificar la orientación, como bien decíamos, eh, pensando en el operario. Quizás esté abajo de su banco de trabajo, quizás esté encima de su tablero de control o esté enfrente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde se tenga que colocar, pues es la orientación que la vamos a poder hacer. Aquí dice que se puede cambiar a estas cuatro posiciones simplemente quitando un solo tornillo, quitando el cabezal y modificándolo a la posición que más nos convenga. Aquí vemos la parte interna, ¿sí? También se menciona que es una palanca que no tiene traslapes, son válvulas de asiento. Acuérdense que las versiones 3.2 son de asiento, aquí está la membrana. Entonces, de esa manera nos va a estar haciendo la conmutación de estos elementos. Ujú. En este caso ya vemos la 5.2, en este caso bueno, perdón, este es 5.3, la cual también nos va a estar trabajando por el sistema de guía de corredera. Todas las versiones 5 vías son de corredera y las 3.2 son de asiento. Entonces, para mantenerlo en el conocimiento, el sistema de activación,
la corredera que va a tener una forma, está guiada la corredera de tal modo que no va a ocasionar los traslapes que estábamos comentando. ¿Sí? Aquí vemos un poquito la fuerza permitida, fuerza máxima del accionamiento 20 kilogramos, que realmente ya es una fuerza para que precisamente viene a confirmar lo que les estaba mencionando hace un rato, de que pues vamos a tener que, ¿cómo se podría decir? Vamos a tener que modificar la parte del, eh, no es necesario usar metal. El polímero es más que suficiente para garantizar la robustez mecánica que se necesita en la activación de estos dispositivos. Y aquí está la forma fácil de montaje en panel. Sí, está el panel, tiene su barreno, le quitamos la palanca, es un solo tornillo el que se quita, tiene una contratuerca para poder hacer la fijación de una manera eficiente. Y entonces ya está ahorrando el espacio que nosotros les habíamos comentado. Entonces, los dos puertos también, todas estas válvulas de palanca que vamos a ver, que estamos revisando los diferentes modelos en un octavo y en un cuarto, hasta capacidad de 1200 litros por minuto. Pueden también manipular vacío, la temperatura también es un común, y la frecuencia de activación que habíamos revisado también va a tener este tipo de resistencia. Tenemos aquí entonces las variantes con número de parte específico, ¿sí? Y ahora pasamos a otro modelo, donde prácticamente es exactamente una copia de lo que vimos, pero ahora le llaman de válvula selectora. Aquí cambia el tamaño del elemento de activación. Si se dan cuenta, esto no le llaman una palanca, le llaman un selector. Entonces, lo ideal que este selector sea activado con los dedos, con los tres dedos, ¿verdad? El pulgar y los dos dedos, el índice y el medio, ¿verdad? El medio, entonces con eso va a ser más que suficiente para activarlo. Entonces, los mecanismos están preparados para que con la fuerza generada con estos tres dedos es más que suficiente para hacer la activación de los productos. Las variantes, exactamente las mismas que revisamos, y aquí a lo mejor algo que podemos decir que hay una variedad aquí que le llaman con enclavamiento, ¿verdad? Con enclavamiento, ¿qué quiere decir? Con enclavamiento que donde yo deje mi válvula, ahí se va a permanecer. Lo que veíamos que era que posiblemente pudiéramos interpretar también como una válvula biestable. Donde yo deje mi palanca activada, ahí se va a quedar. Si yo la regreso, se va a desactivar. Entonces ahí va a mantener la posición. Es decir, que esto se puede interpretar como si fuera una válvula biestable, donde yo solamente colocando la palanca en el posicionamiento de activación, ahí se va a quedar hasta que yo decida modificarlo al estado de desactivación. Eso también es una ventaja y también lo podemos interpretar de diferentes usos en estos dispositivos de accionamiento. La orientación es un estándar, lo mismo que ya les había comentado. eh, También la versión 5.3, centros cerrados, es exactamente la misma fotografía. El montaje en panel, aquí fíjense la fuerza permitida del tope final, también 200 newtons, 20 kilogramos, vean, realmente es una fuerza idónea para el polímero y que idónea para un trabajo normal en una estación de trabajo. El montaje en panel, exactamente idem, como lo habíamos observado con palanquita que sería un selector. Entonces, las variantes, lo que son eh, las cuestiones eh, de temperatura, presión, manejo de vacío, exactamente son las mismas. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, pues ya dimos una revisión por unas de las principales características de las válvulas de accionamiento mecánico. Mañana vamos a ver unas nuevas formas, unas formas que también ayudan al accionamiento mecánico. Pero bueno, pues por el momento creo que vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para poder cumplir con el tiempo establecido y también no abusar de su tiempo, que también es muy valioso.
Ingeniero Serafín, le agradezco que me está apoyando en la parte técnica, ya también revisando los controles y las preguntas. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Si me hace favor, ingeniero Serafín. Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos ya, dejamos nada más dos preguntas para ti, Jesús. Ah, ok, Una es gracias. que dice cuál es la diferencia entre válvulas L y LK. Ah, muy bien. L y LK. Yo ahí, si me permiten, voy a hacer el uso de nuestro catálogo electrónico que les voy a recomendar y mañana les voy a mandar el link para que ustedes también puedan hacer la consulta. La diferencia entre las L y las LK es lo que habíamos observado que unas son de el estándar, ¿verdad? Son el estándar, son las que tienen la mayor variedad en variantes. Las L van desde, aquí por ejemplo, las L, ustedes ven que en su clave solamente tiene una L, ¿verdad? Y estas van a ver aquí que empieza desde, tenemos variantes desde que empiezan desde M3, M5, M7, hasta tamaños de, por ejemplo aquí, esta es M5, etcétera, y va a llegar hasta tamaños que van de un cuarto, ¿verdad? Por ejemplo aquí, está el G18, es un octavo y pueden llegar a L18, por ejemplo, L18, que ya significa que esto es de un cuarto. G14 es tamaño de un cuarto. Entonces, en la L, la serie L es la serie más amplia de la BVG, ¿sí? Es la serie más amplia. Ahí tenemos variantes de voltaje de 5, 12 y 24 volts. Y también tenemos las versiones 3.2, 5.2 monestable, 5.2 biestable, 5.3. Principalmente ahí tenemos todas las 5.3 y algunas otras variantes. En cambio, la BVG, por ejemplo, LK, ¿sí? Aquí ya vamos a observar, y la LK solamente va a empezar en puertos M5, M7 y hasta un octavo. No va a haber más tamaños. Entonces tenemos, solamente vamos a tener esos tres tamaños disponibles que son M5, M7 y un octavo, ¿verdad? Y el voltaje solamente va a ser uno, 24 volts para todos, para toda esta línea. No vamos a poder seleccionar variante en 5 ni en 12 volts. La otra es que, ¿qué les iba a comentar aquí? En la BVG LK vamos a tener nada más las variantes 232, ¿verdad? Aquí que se ven que son en un mismo cuerpo, variantes 232 y 5.2 monoestable, 5.2 monoestable y 5.2 biestable. No vamos a tener la variante de 5.3. Van a decir, bueno, sí es más limitada, claro, pero también es más económica. Entonces, esa es una gran ventaja de tener la válvula más económica, la vamos a poder adquirir a menor precio. Y también, si ustedes observan aquí, es una válvula que estamos promoviendo bastante y que tenemos la posibilidad de hacer entregas mucho más rápidas. ¿Por qué? Pues porque la estamos viendo que está identificada con una estrella. La estrella va a significar que vamos a hacer una entrega mucho más rápida la tenemos en stock en gran parte de nuestros almacenes en el mundo. Entonces, esa es la gran ventaja, tener válvulas de entrega rápida y las válvulas en las variantes en las variantes que más requieren las máquinas. ¿Ok? Sí, adelante, ingeniero. Sí, si tuviera Bueno, otra pregunta. la siguiente pregunta dice, estimado ingeniero, aquí tengo una consulta ya que usted me conoce, así como existe aplicaciones, existe también para estos casos solenoides que duren más tiempo, generalmente a 2 milisegundos, se malogran más rápido. Sí, bueno, el 2 milisegundos es una referencia. El valor de mayor frecuencia, yo he visto en nuestro catálogo, llega hasta 250 Hz. Hablando específicamente de las válvulas, de las válvulas rápidas, ¿verdad? Estamos hablando de una frecuencia pues, inimaginable que solamente es perceptible a través de osciloscopios físicamente, porque para nosotros una percepción auditiva pues es un zumbido,
Es un zumbido que, bueno, no vamos a poder contar el número de ciclos por segundo que está dando, ¿verdad? Pero te lo tenemos en catálogo y ya lo dijimos que podría ser de una gran vida útil, de, del, de la frecuencia que está haciendo y que ya dijimos las aplicaciones. La vida útil también de estas válvulas de accionamiento directo de alta frecuencia, si no mal recuerdo, inclusive les voy a investigar el dato y mañana lo ponemos ahí en una diapositiva para que vean que no es, yo recuerdo que anda por los 200 millones de ciclos. Entonces también estamos hablando de una vida útil bastante grande, 200 millones de ciclos es elevado, ¿va? Obviamente hablando en términos de que tenga las calidades de aire idóneas, ¿verdad? Porque si influimos en la temperatura, está en la temperatura extrema con calidades de aire de bajo nivel, pues obviamente se modifican sus condiciones y va a haber un detrimento en la durabilidad. Muy bien. Perfecto, ingeniero, pues creo que estas podrían ser, podemos Hay ir una pregunta cerrando. Sí, claro, más sí, sí, de por favor, Eunice sí. Paola, pero como es un ensamble con números de partes, yo pediría que se la respondieras en forma particular. Sí, sin Y si problema. quieres el día de mañana la podemos compartir o que la puedas compartir. La acabo de ver, la puse a las 5:54, ¿no? Sí, sin Entonces problema. te la voy a copiar a tu Reenvíemelo, correo sí, me lo y para reenvía y que la lo consultes el día de checamos mañana y y que no se mañana lo pase del exponemos. tiempo del día de hoy. Exacto. Sí, y a todos, pues muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes, muy oportunas. Y recuerden que estamos para servirles y si tienen alguna aplicación, con mucho gusto los podemos asesorar para la que la lleven a buen término. Sí, y recordarles que, bueno, para la entrega del certificado, que se pretende dar por parte de Festo, con las firmas de los presentadores y por parte de Festo, ¿verdad? Con un reconocimiento oficial, por parte de nuestra compañía, es necesario tener un mínimo de asistencia en nuestras sesiones. Entonces, prácticamente no veo ningún detalle. Y bueno, pues mañana los invitamos nuevamente a seguir con esta serie de presentación y ahí vamos a ver todavía temas, creo que de bastante interés. Por el día de hoy, les agradezco su presencia, y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Cuídense. Gracias, hasta luego.